Blancanieves y los 7 enanitos. Había una vez, en un reino lejano, una hermosa reina que deseaba tener una hija. Un día de invierno, mientras cosía junto a una ventana de ébano, se pinchó el dedo y 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve. Al ver el contraste entre el rojo de la sangre, el blanco de la nieve y el negro del ébano, pensó: ojalá tuviera una hija de piel tan blanca como la nieve, labios tan rojos como la sangre y cabello tan negro como el ébano. Poco después, la reina dio a luz a una niña que era exactamente como había deseado y la llamó Blancanieves. Desgraciadamente, la reina murió al poco tiempo y el rey, su padre, se casó nuevamente. La nueva reina era hermosa, pero también vanidosa y cruel. Poseía un espejo mágico al que preguntaba cada día: espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más hermosa de este lugar? Y el espejo siempre respondía: tú, mi reina, eres la más hermosa de este lugar. Los años pasaron y Blancanieves creció, volviéndose cada vez más hermosa. Un día, cuando la reina preguntó a su espejo, este respondió: mi reina, tú eres hermosa, es cierto, pero Blancanieves, con su belleza, es aún más bella. La reina, llena de celos, ordenó a un cazador que llevara a Blancanieves al bosque y la matara. Como prueba, debía traer su corazón. El cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero al ver su pureza e inocencia, no pudo matarla. En su lugar, le dijo que huyera y nunca regresara al castillo. Luego mató a un jabalí y llevó su corazón a la reina, haciéndola creer que era el de Blancanieves. Blancanieves, perdida y asustada, vagó por el bosque hasta encontrar una pequeña cabaña. Al entrar, descubrió que todo en la cabaña estaba ordenado en pequeños conjuntos de 7 platos, 7 camas, 7 sillas. Cansada, se acostó en una de las camas y se quedó dormida. Al caer la noche, los dueños de la cabaña regresaron. Eran 7 enanitos que trabajaban en una mina cercana. Al entrar y ver a Blancanieves dormida, se sorprendieron, pero decidieron dejarla descansar. A la mañana siguiente, Blancanieves les contó su historia y los enanitos, compadecidos, le ofrecieron quedarse con ellos a cambio de que se ayudara con las tareas del hogar. Mientras tanto, la reina volvió a preguntar a su espejo quién era la más hermosa del reino y el espejo respondió nuevamente que era Blancanieves. Furiosa al descubrir que Blancanieves seguía viva, la reina decidió acabar con ella por sí misma. Se disfrazó de anciana vendedora y preparó una manzana envenenada. La reina llegó a la cabaña de los enanitos mientras ellos estaban trabajando y ofreció a Blancanieves la manzana. Aunque los enanitos le habían advertido que no hablara con extraños ni aceptara nada de ellos, Blancanieves, confiando en la apariencia inofensiva de la anciana, mordió la manzana y cayó al suelo como muerta. La reina, satisfecha, volvió al castillo. Cuando los enanitos regresaron y encontraron a Blancanieves, intentaron reanimarla sin éxito. Creyéndola muerta, la colocaron en un ataúd de cristal para poder contemplarla siempre. Pasaron los días y un príncipe que pasaba por el bosque vio a Blancanieves en el ataúd y se enamoró de su belleza. Rogó a los enanitos que le permitieran llevarse el ataúd para darle un entierro digno. Mientras los sirvientes del príncipe transportaban el ataúd, tropezaron y el pedazo de manzana envenenada salió de la garganta de Blancanieves. Ella despertó sorprendiendo a todos. El príncipe, lleno de alegría, le pidió que se casara con él y Blancanieves aceptó. La malvada reina, al saber que Blancanieves estaba viva y casada con el príncipe, fue consumida por la ira y la envidia, y finalmente recibió el castigo que merecía. Blancanieves y el príncipe vivieron felices para siempre, y los 7 enanitos siguieron siendo sus amigos y protectores.